Buen día, ¿cómo están? En la clase de hoy, que es el cuarto tema de este curso, vamos a tratar sobre la variable dependiente. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema de la observación. Esto nosotros ya lo habíamos visto, ya digamos hemos estudiado lo que hace a la manipulación de la variable independiente. Hemos estudiado con algún detalle el tema de las variables intervinientes y su control. Y ya habíamos visto esto que tenía que ver con el error o la varianza intragrupos. Habíamos dicho que esta varianza se debía a fluctuaciones de las medidas debidas al azar, que son por lo tanto impredecibles y que tienden a anularse porque actúan en todas las direcciones, entonces en promedio tienden a anularse. Esta variabilidad intragrupo tenía que ver con variaciones individuales, con errores de medición y con errores en los instrumentos. Y habíamos visto también que la variabilidad de la variable dependiente, que es lo que quiero que estudiemos hoy, esta variable dependiente, se debe a factores que tienen que ver con el sujeto, con el ambiente y con la misma situación experimental. Los factores que hacen variar nuestra variable dependiente, los factores individuales, son la edad, el sexo, todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales y biológicos que pueden estar afectando la respuesta que nos da un organismo en un determinado momento. Los factores ambientales tienen fundamentalmente que ver con cuestiones ambientales que puedan estar influyendo sobre esa respuesta, como la temperatura, la hora del día, la época del año, y luego todo lo que tiene que ver con la situación experimental, ¿sí? Esto tiene que ver con factores del experimentador, el aspecto del experimentador, con cómo dan las instrucciones y con cuáles son las expectativas que tienen los sujetos con respecto a su participación en este experimento, y también tienen que ver con los procedimientos y los sistemas de medidas que utilicemos para observar y registrar nuestra variable dependiente. En esta clase quiero que nos centremos en el tema de la observación, porque la observación es la parte más importante de cualquier investigación, sea la metodología que sea la que ustedes utilicen. Utilicen un abordaje cualitativo, utilicen ustedes técnicas cuantitativas, descriptivas o experimentales, correlacionales, asociativas, no importa. La observación siempre es lo central de la investigación. Vamos a dar esta definición que es muy cortita y nos va a permitir al mismo tiempo ir desmenuzando el proceso de observación. La observación es el proceso de filtrar la información sensorial a través del proceso de pensamiento. Esto es muy importante porque tenemos que pensar que la observación no es solamente mirar o escuchar o atender a un fenómeno, sino que esto es bastante más complejo, porque esta mirada que ponemos sobre el fenómeno que estamos estudiando va a estar filtrada, por un lado, porque nuestros sentidos, nuestros sistemas sensoriales no son perfectos, entonces hay cosas que no podemos oír o que no podemos ver, porque están fuera del rango de nuestra visión. Pero también hay cosas que son filtradas por nuestros conocimientos, lo que nosotros traemos como bagaje, lo que nosotros pensamos, la teoría que conocemos. Vamos a ver entonces cuáles son los principales problemas del observador. Cualquiera sea su investigación, su técnica de investigación, como les decía, este es un problema central a cualquier investigación. En primer lugar, por supuesto, tenemos que definir qué deberá ser observado. ¿Cuál es nuestra variable independiente? Dependiente. ¿Cómo la hemos definido operacionalmente? ¿Qué vamos a observar? ¿Cuál es el fenómeno que estamos estudiando y de ese fenómeno, qué sector vamos a observar? ¿Qué procedimientos deberemos utilizar para observar esto que hemos definido como variable dependiente? Acá hay una cuestión importante
que es la relación que existe entre el observador y el objeto observado. ¿Sí? Porque evidentemente no es lo mismo observar a un paciente, observar a un colega, observar a un amigo, observar un animal, observar un pedazo de metal o una solución reaccionando de algún modo en una probeta. Son cuestiones diferentes y que tenemos que pensarlas porque en todas ellas van a haber factores que van a influir en nuestra observación y que es importante tener en claro antes de empezar. Y finalmente, ¿cómo vamos a resumir y registrar todas estas observaciones para convertir las observaciones en datos? Entonces, habíamos dicho que la observación es el proceso de filtrar la información sensorial a través del proceso de pensamiento. Entonces, acá tenemos por un lado las modalidades sensoriales que vamos a utilizar, que normalmente son la vista, a veces el oído, y muy ocasionalmente podemos utilizar algunas de las otras modalidades. Nuestros sistemas sensoriales, como ustedes saben, no abarcan todas las posibilidades, nuestro sistema visual no abarca todas las posibilidades de luz, sino que solo vemos dentro de un rango de longitudes de onda, que es el rango de la luz visible. Lo mismo sucede con todas las ondas sonoras, no las escuchamos a todas, escuchamos cierto rango. Aquí es entonces donde entran algunos instrumentos que nos ayudan a que estas modalidades sensoriales puedan llegar más lejos, como es el microscopio, como es el telescopio. Luego, por ejemplo, un electroencefalograma o un electrocardiograma nos van a ayudar a medir corrientes eléctricas que normalmente no vemos ni oímos. Y el otro punto importantísimo que tenemos aquí es el de las ideas previas. La observación nunca es ingenua. Nunca observamos los fenómenos que investigamos sin tener un conocimiento previo de ese fenómeno, una teoría que respalda nuestro estudio o lo que queremos observar, y muchas veces tanto esta teoría, estos conocimientos previos, actúan como prejuicios, actúan como barreras, como antifaces que nos impiden ver algunas cosas. Esto hay que saberlo, ninguna observación es totalmente objetiva, ninguna observación va a ser ingenua. Siempre estamos observando desde un conocimiento previo. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo. Aquí, depende de cuánto sepan ustedes de histología, van a ver algunas cosas o no van a ver nada. ¿Sí? Esta figura es bastante fácil distinguir que se trata de neuronas, aquí ya no tanto. Aquí sí, ustedes no tienen muy entrenado el ojo, no ven nada, ven manchas. Si ustedes le muestran cualquiera de estas tres fotos de preparados histológicos a alguien que nunca haya estudiado histología, van a ver manchas. Es decir, cuando nosotros miramos al microscopio un preparado histológico, lo que vemos depende de lo que sabemos. Tenemos que pasar por un periodo de entrenamiento, de aprendizaje, para ver lo que vemos. No lo vemos ingenuamente, lo vemos desde un aprendizaje. Tengan siempre en cuenta esto, la observación nunca es ingenua y mucho menos en ciencia. Siempre vamos a estar observando desde una teoría y desde un conocimiento, desde un determinado marco teórico. Y gran parte del entrenamiento científico es justamente adquirir este marco teórico, este conocimiento, esta teoría, y ser entrenados en ver cosas, ¿sí? Los médicos ven cosas que los no médicos no ven ni por casualidad. Los histólogos ven cosas que los fisiólogos tienen algunas dificultades para ver, y así. Es decir, si ustedes le muestran un electroencefalograma a un neurólogo, les va a decir muchas cosas. Si se lo muestran a alguien que no tiene idea qué es, solo va a ver rayitas que suben y bajan. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Siempre el investigador tiene un entrenamiento que le permite reconocer algunas cosas.
Entonces, todo este entrenamiento hace que la observación es diferente al registro, ¿sí? Porque una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que registramos. Como les decía, estas ideas previas o preconceptos, esta teoría que traemos a la observación, actúan como pantallas, como filtros, como anteojeras, ojeras, nos permiten ver ciertas cosas, pero hay toda una parte del fenómeno, de la realidad que no vemos. Algunas veces la genialidad del investigador pasa justamente por ser capaz de ver algo que no estaba previsto ver, algo que no estaba en el protocolo. Muchos descubrimientos ocurrieron porque el investigador encuentra algo que es raro, que no esperaba, y decide seguir por ese camino en vez de hacerlo a un lado y descartarlo como un error. El caso del descubrimiento de la penicilina, el caso del condicionamiento de Pavlov, ¿sí? Son todos casos en los que el investigador encuentra algo raro y decide investigar qué es eso raro, en vez de descartarlo como un error. Bueno, cuando decimos que una observación debe ser objetiva, no nos estamos refiriendo a que no deben estar participando allí factores subjetivos del investigador. Los factores subjetivos participan siempre. Cuando decimos que la observación científica debe ser objetiva, nos estamos refiriendo a que debe ser repetible o reproducible. Es decir, en ciencia lo que se hace es describir minuciosamente las condiciones en las cuales se realiza la observación y todos los procedimientos y técnicas que se han utilizado para eliminar posibles fuentes de distorsión y error. Y de este modo nos aseguramos que cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, sí, repite estas condiciones en las que nosotros hemos hecho la observación y hace la observación con los mismos procedimientos y técnicas que nosotros hemos utilizado y descrito, va a observar lo mismo que nosotros. Esa es la idea que hay detrás de la objetividad. Fíjense ustedes que el dato sensorial es subjetivo, siempre. No importa si ustedes miran por un microscopio o miran el osciloscopio, siempre el dato sensorial es subjetivo. De ahí en más entran en juego otras cosas, como las que veníamos hablando, la teoría, el conocimiento, todo esto que traemos. Entonces, la observación objetiva se refiere a que sea repetible o reproducible, que nosotros aseguremos en qué condiciones hemos hecho la observación y con qué procedimientos, con qué técnicas, con qué instrumentos, cuestión que cualquier otro investigador pueda hacer la misma observación que nosotros. Entonces, estas son las 3 preguntas que vamos a tratar de responder en lo que nos queda de clase. ¿Qué debemos observar? ¿Cómo debemos observar? ¿Y cuáles son los procedimientos y técnicas de registro? El qué debemos observar tiene que ver con la definición de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, determinamos el objeto, situación, el caso que vamos a observar, los objetivos de la observación, ¿para qué se va a observar? La forma con que se van a registrar los datos. Vamos a tratar de observar cuidadosa y críticamente todo lo que aparece y también es importante saber de antemano cómo vamos a registrar esos datos observados, cómo vamos a registrar esas observaciones. Fíjense ustedes que todo lo que tiene que ver con la definición de la variable dependiente es de algún modo recortar, agarrar un pedacito pequeño de la realidad y centrarnos en ello. Tiene que ver también con cómo vamos a definir esta variable dependiente. Fíjense ustedes en el trabajo de Milgram, que tanto dolores de cabeza les dio, se quería medir la obediencia. Y lo que decide Milgram es medirla con el voltaje que es capaz de aplicar una persona a otra en respuesta o en obediencia a una orden dada por alguien con algún tipo de autoridad. Aplicar un voltaje, correr una perilla
no tiene por qué ser una obediencia, no tiene necesariamente que ver con la obediencia, pero fíjense ustedes cómo esta definición operacional le permite a Milgram cuantificar la obediencia. La cuantifica en voltios. Del mismo modo, nosotros podemos cuantificar la inteligencia con diversos test, al cualquiera que elijamos. Cuantificamos una serie de variables con algunos instrumentos. Eso lo definimos antes y luego observamos a partir de esa definición. Entonces, esto es importantísimo. El objeto que vamos a observar, ese recorte de realidad, tenerlo muy en claro, y también saber el objetivo, ¿para qué estamos observando eso? Porque eso nos va a ayudar a registrar lo que es importante y no registrar lo que no es importante para nuestra investigación. En otros casos puede ocurrir que ustedes se topen con un fenómeno muy raro y decidan seguir, pero ya ahí cambia el objetivo de la investigación. ¿Cómo debemos observar? Aquí de nuevo volvemos a en qué condiciones vamos a realizar la observación y todo lo que tiene que ver con el control de las variables intervinientes. Y esto tiene que ver con dos tipos de observación, la observación natural en un extremo y la observación en condiciones de laboratorio en el otro extremo, que en realidad forman un continuo de posibilidades. ¿Cuánto intervenimos en el ambiente para realizar la observación? La observación en condiciones naturales es no intervenir para nada sobre el fenómeno que estamos estudiando, dejarlo que ocurra y registrarlo de algún modo. Es lo que hacen los etólogos, ¿sí? Que se han dedicado a observar el comportamiento animal en condiciones naturales. Ellos están lo más disimulados posibles en la naturaleza, observando lo que pasa, registrándolo, filmándolo. Tienen una serie de condiciones ellos para hacer este tipo de registros de comportamiento, pero no intervienen para nada. Una observación también de tipo natural es la clínica, ¿sí? El método clínico consiste en observar lo que le pasa a un paciente y a partir de allí empezar a tomar decisiones. Pero esta primera parte de observación es sin intervenir. Todo lo que ustedes estudian en semiología viene de estudios clínicos de este tipo en los cuales se observaba la enfermedad, se buscaba cuáles eran los agentes patógenos, se observaban cuáles eran los síntomas y a partir de allí se empiezan a categorizar las distintas patologías con distintos grupos de síntomas y evidentemente después ya entra allí la parte de la terapéutica. Pero esta primera parte de observación es una observación natural en la medida en que no se interviene. Luego, en este continuo, si ustedes quieren, se empiezan a hacer otro tipo de observaciones ya un poquito más controladas cuando pedimos los estudios complementarios y podemos llegar acá, el laboratorio, por favor no lo piensen como un laboratorio bioquímico donde mandamos a hacer los análisis, sino piénsenlo como un laboratorio experimental, como el caso del estudio de Milgram, donde todas las condiciones en las que se registran las respuestas de los sujetos experimentales están controladas al detalle. Esa es la situación de una observación sumamente controlada en laboratorio. En el medio tenemos toda una gama de posibilidades, ¿sí? Más natural o más controlado, que ocurren en distintos tipos de investigación. Bueno, y finalmente tenemos que hablar aquí sobre los procedimientos y técnicas de registro. Tenemos una cantidad importante de posibilidades, podemos hacer fichas, podemos hacer registros anecdóticos de lo que nos cuenta la gente, podemos grabar, fotografiar, filmar, tenemos listas de chequeo de datos, tenemos escalas, encuestas, microscopios, electroencefalogramas, etc. Tenemos un montón de posibilidades para ir registrando las observaciones.
Es muy importante que siempre tengamos un cuaderno mientras hacemos un experimento o una investigación. Tengamos, por un lado, nuestros instrumentos de medición y por otro lado, un cuaderno. Tiene que ser un cuaderno, chicos, no hojas sueltas. ¿Sí? Si ustedes quieren, después pueden pasar ese cuaderno o esas fichas, esas anotaciones a la computadora, pero es importante tenerlo siempre a mano y ir escribiendo todos los detalles de cómo se está haciendo el trabajo de investigación en ese momento, sea experimental o sea descriptiva. Nosotros tenemos que tener un cuaderno donde ponemos la fecha, el nombre del sujeto que estamos estudiando, la hora, los datos de ese sujeto, y vamos anotando todo lo que se hace en el orden en que se hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es conveniente, no es para nada recomendable confiar en la memoria, ¿sí? De un día al otro, sobre todo si estamos teniendo muchos sujetos experimentales o muchos experimentos o estamos encuestando a mucha gente, de un día al otro nos olvidamos de cosas que pueden ser importantes. En principio, estos cuadernos de investigación, estos cuadernos experimentales, además deberían servir para que cualquier otro investigador, en base a esas anotaciones, repita la investigación que se ha hecho. Entonces, en investigación, el cuaderno de registro, donde uno va anotando día a día lo que va haciendo, es tan importante como la historia clínica en medicina. Es algo que nunca deben dejar de hacer. Bien, sigamos con los instrumentos. Esto ustedes ya lo conocen, así que no me voy a detener mucho aquí. Los instrumentos de medición tienen que tener dos características importantísimas. Una es la validez, es decir, que midan lo que dicen medir, y la otra es la confiabilidad, o sea, que siempre midan lo mismo. Esto es fundamental sobre todo en los instrumentos de medición del tipo de escalas y encuestas y todo lo que hace a la psicometría. Pero se aplica también a instrumentos como una balanza. Una balanza suponemos que siempre va a medir el peso. Ahora, ¿siempre mide lo mismo? Ojo, que no se nos descalibre a mitad de la investigación. Estas cuestiones, entonces, hay que tenerlas siempre muy en cuenta. Bueno, y para terminar con el tema de los instrumentos que nos ayudan, amplían nuestros sistemas sensoriales para realizar la investigación, esta cuestión de que el instrumento ya está definido en el protocolo, qué instrumento vamos a utilizar, y la conveniencia de utilizar siempre el mismo instrumento. Ustedes saben, acá les traigo las balanzas porque es el ejemplo típico, el más común y el más fácil de entender. No podemos utilizar dos balanzas distintas en el mismo experimento porque probablemente no estén midiendo lo mismo. Salvo que las tengamos muy bien calibradas a las dos siempre, es conveniente decir, bueno, tengo esta balanza y esta balanza voy a utilizar de principio a fin. Lo mismo sucede con todos los instrumentos electrónicos. En un osciloscopio como este, hay que calibrarlo cada tanto porque puede llegar a darnos errores importantes. Bueno, esto es todo lo que les quería contar hoy. Los leo en los foros y nos seguimos viendo. Hasta luego.